Bienvenidos una vez más a mi pequeño espacio Little Podcast. Yo soy Dorian Logan. Y bueno, un episodio más, un episodio nuevo, un episodio, no sé, diferente. Va a ser un episodio raro, tal vez. Va a ser un poco muy visual, entonces pues les encargo ahí que pues pasen al canal de YouTube y ahí van a poder ver un poquito de todo lo que estamos explicando y narrando y así. Les recomiendo, pues sí, ser parte de los miembros exclusivos porque así me van a poder ver a mí, pues ahorita con el atuendo especial en pañalitos y todo. Ahí se debe escuchar un poquito, ¿no? Eh, y así. Pero, pues sí, o sea, ahorita estamos grabando así. Estamos intentando acabarnos las reservas de pañales que tenemos porque, pues como hay mudanza, pues hay que deshacernos de todos los pañales que tengamos porque no nos los vamos a poder llevar hasta otro estado y así, ¿no? Entonces, bueno, Wolio, hola Lizzy, hola Limonada de Rosa, ¿cómo estás? Hola Sergio, que está ahí también en el chat. Y nada, pues empezamos este episodio, que pues es un tema que nadie pidió, como casi la mayoría de los que termino hablando. Es uno de los que no estaba contemplado en la lista, creo. Pero igual, pues quería yo tratarlo porque me parece, a mí me gusta mucho. Estaba notando que hace 2 años hice un podcast de historias ABDL, hablando del rol reversal, que a mí me gusta muchísimo, el subgénero del rol reversal, donde pues sí, básicamente es de que alguien que es cuidador, ¿no? Ahora pasa a ser el bebé, ¿no? O el cuidado, y el que es el bebé, o el que es el pequeño, o el que es el cuidado, ¿no? Ahora pasa a ser el cuidador. Y eso es lo que se hace un intercambio de roles. Puede haber muchas formas de verlo, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero en lo particular, pues quería aprovechar de que hace poquito, hace unas semanas, me llegó pues una historia a el chat de YouTube, ¿no? No sabía yo que podías escribir tanto en un de este comentario de YouTube. Me alegra de alguna forma de que no tenga el límite de todo lo que pueden exponer y hablar en el canal de YouTube, ¿no? Desde los comentarios. Pero, pues sí, me puso ahí toda una historia y me dijo, Doña, reacciona a mi historia, platica sobre ella. Y bueno, vamos a aprovechar para hacer un ejercicio de escritura, de cómo me lo entrega, digamos, alguien que tal vez no es tan profesional en la escritura o que está empezando. Y yo le voy a dar algunos pequeños consejos para pues que pueda, digamos, mejorar, ¿no? Mejorar en su escritura y volver esto pues algo diferente, ¿no? Dorian, ¿qué pasó? ¿Ayer no hubo directo, sí? ¿O sí? No me acuerdo. ¿Ayer hubo directo? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo. Según yo sí, o sea, estamos grabando directos, pero no me acuerdo, la verdad. Ujú. Te estaría mintiendo si hubo o no, porque no me acuerdo la verdad. Pero bueno, pues hablando un poquito de todo esto del rol reversal, para que lo entiendan un poquito más, si es que no vieron ese episodio que grabé hace 2 años, que igual aquí se los dejo, el link, ¿no? O en la cajita de los comentarios, ahí va a estar el link de la pasada vez que lo explicaba muy reducido, muy resumidamente. El término rol reversal, pues es como girar el tablero, ¿no? De juego, y pues se involucran muchas emociones para los personajes, muchas cosas intensas, muchos giros de trama de alguna forma, ¿no? Y pues es como les digo, de que el rol de pequeño o el rol dependiente se transforma, ¿no? Y la otra persona, el rol cuidador, pues pasa a tener ese papel, los papeles se intercambian, ¿no? Normalmente pues es lo que pasa. Y pues, ¿qué tiene de atractivo toda esta narrativa de base, ¿no? Pues explora la vulnerabilidad de una forma pues inesperada, porque el personaje fuerte o dominante se vuelve frágil, se vuelve el dependiente y ese tipo de cosas, ¿no? Cambia la dinámica entre ellos. Se revela pues esto unas capas psicológicas bastante interesantes en la personalidad de los personajes, en lo que piensan, en cómo se van transformando y todo esto, ¿no? Y pues el cuidador también puede descubrir de alguna forma que también necesita ese cuidado, ¿no? Y el que fue cuidado, ¿no? Que pasa a ser dominante, pues descubre esa faceta de sí mismo, ¿no? De que también puede cuidar a otros, ¿no? Y pues se genera esta tensión entre ellos
que pues puede ser incómodo en un principio, ¿no? Y se puede volver más cómodo con el tiempo. ¿Y cómo puede pasar esto de los roles invertidos? Pues puede pasar por diferentes cosas, ¿no? Puede pasar por cosas mágicas, ¿sí? De que de repente encuentran un objeto y intercambian sus mentes o sus cuerpos, o sus mentes o sus edades se intercambian, o algo en la realidad pasa de que ahora se percibe uno como el otro, ¿no? O pasa algo en la realidad, ¿no? De que de repente, no sé, el mayor empieza a mojar la cama y el menor ya no lo hace, ¿no? Y los roles se invierten de alguna forma en la familia y ahora el más grande es el que usa pañales y es bebé y etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues es bastante divertido de explorar en una historia BDL, ¿no? Porque pues nos ayuda a explorar digamos, concepto de humillación, vulnerabilidad, ¿no? Hay muchas cosas ahí, muchos factores. Ahorita vamos a hablar un poquito más extenso de esto, ¿no? Bueno, vamos a poner acá la pantalla esta especial. Espero que me sigan escuchando. Sí, perdón. Aquí se reveló que estaba un poquito leyendo ahí mi guión. Bueno, esto es lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Las clases de escritura BDL, aquí está. El triángulo ABDL. Pues es básicamente lo que hice yo para explicar un poquito en TikTok lo que es ser ABDL, ¿no? Y cómo lo percibe y lo vive cada quien. Yo, por ejemplo, pues les puedo decir que yo soy AB y DL, ¿no? Me siento un poco en medio de ambos, ¿sí? O sea, mm, lo AB es todo lo que es bebé, ser bebé adulto, ¿no? Que la infantilización feliz, la humillación con pañales, el sentirte cómodo con eso, ¿no? Son dos extremos del triángulo. Los pañales, que es el objeto fetiche, ¿no? Que es el objeto que nos gusta, que nos atrae, con el que nos sentimos bien, el que nos ocasiona muchas sensaciones, pues es el objeto, digamos, fetiche, ¿no? Que lo conecta todo. Y bueno, pues aquí hay, digamos, dos cosas, dos factores, que es actuar como adulto, que involucra todo esto de la humillación, los pañales, que son muy importantes para los DLs, ¿no? Y esta parte de que no sentirse tan adulto o no ser tratado como adulto, ¿no? Que es la parte AB, ¿no? Que es todo esto de, pues sí, muy importante la infantilización, ¿no? Pero también pues un poco esto de la humillación, de sentirse bebé, sentirse vulnerable, es parte de lo AB, de alguna forma, ¿no? Y todo esto se interconecta y en medio, digamos, tenemos lo AB y lo DL, ¿no? Y yo me siento un poquito aquí a veces me decanto un poco más por lo DL, no he explorado tanto mi parte AB como tal, ¿no? Pero sí me gusta mucho esta parte de la humillación, si acaso, ¿no? En las historias sobre todo, ¿no? Y bueno, pues normalmente en lo que es el rol reversal, lo podemos ver que las historias pues están un poco más decantadas para este lado, ¿no? Hacia la humillación con pañales, hacia la dependencia de los pañales como tal, ¿no? Y pues yo no sé, diría que está un poco acá, ¿no? Porque involucra mucho de que, bueno, empiezas a ser tratado como bebé, ¿no? Entonces pues se te infantiliza un poco por esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que las historias de rol reversal están un poquito por acá. Bueno, les digo, el escenario normal de una historia de rol reversal es esta, ¿no? De un hermano menor, ¿no? Que de repente hace una travesura o descubre al hermano que necesita pañales, etcétera, etcétera. O el hermano empieza a volverse más infantil y de cierta forma regresiona ciertas conductas, ¿no? Que empieza a usar pañales o que empieza a ser más infantil que el hermano menor, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es una situación muy clásica en el rol reversal, ¿no? Hay otras situaciones que no son tan comunes, pero sí pasan, que es, por ejemplo, cuando los hijos cuidan de los padres, ¿no? En lo general, no me parecen muy cómodos ese tipo de escenarios, pero pasan. Y un ejemplo muy recurrente, ¿no? Que se ha hecho muy popular últimamente, es este de la historia de Naruto, ¿no? Donde pues Naruto pues ya creció, ya tiene un hijo, ¿no? Y de repente pues ahora pues no sé,
está muy ocupado por ser el Hokage de la aldea, ¿no? Pero de repente, pues, como que su hijo se enoja, ¿no? De la poca atención que le presta a su familia y lo vuelve el bebé, ¿no? De la aldea y de la casa y todo, ¿no? Entonces, pues hay una historia muy, digamos, muy popular de Boruto, ¿no? Convirtiendo a Naruto en bebé, ¿no? Y cuidándolo y todo, ¿no? Y humillándolo de ciertas formas, ¿no? Entonces, pues, esa es una historia muy, muy común, ¿no? O que es role reversal, pues, digamos, incómodo de cierta forma o extraño, ¿no? Porque es un padre siendo humillado por su hijo de cierta forma o reducido por su hijo, ¿no? En el que se intercambian estos roles, que puede ser humillante o puede ser bonito, dependiendo de cada escritor, ¿no? Pero pues ahí está. Ese es un ejemplo muy común, ¿no? Bueno, y bueno, pues aquí está la historia que me dejaron en los comentarios. Se las vamos a leer tal cual. Déjenme aquí tomar un poquito de agüita y así. Déjenme servir aquí mi vasito con agua para que no se vea tan descaradamente que tomo de la botella directamente así. Pero bueno, para justamente pues para que no se me seque la garganta así. Estamos tomando aquí agüita. Vamos a ver si hay algunos comentarios así. Yo no había visto esa historia, no. Bueno, es que como tal no es una historia porque está muy en DeviantArt. También está en Ink Bunny, ¿no? Que es una página un poco indecente para cosas furries y así. Pero sí, es una historia bastante común y ya la gente como que la agarra también para hacerle fanarts y cosas así, ¿no? Se ha vuelto un poquito un universo de una historia donde pues justo Naruto vuelve a ser el protagonista, ¿no? Y Boruto es quien lo lleva a esta dinámica del rol reversa, ¿no? Y lo hace bastante divertido, ¿no? Para la gente que como a mí nos gusta este tipo de género, ¿no? Pues está padre, está divertido. Y bueno, pues bueno, les leo aquí un poquito la historia que me hizo llegar este seguidor del canal, ¿no? Este me lo puso en un comentario, como les digo, y aquí se las leo, ¿no? Le puse pañal a mi papá, por Alex Gregorio. Vamos a leerla y luego vamos a comentarla un poquito y a ver qué podemos mejorar de esta historia, ¿no? Era un sábado 23 de octubre del 2025, o sea, el año pasado, hace unos meses, hace poco. Mi papá había llegado del trabajo y siempre llegaba cansado. Ahí pones. Incluso, bueno, esta historia tiene muchos emojis, ¿no? Lo cual no es malo, pero si quieres expresar algo en una historia, pues exprésalo con texto, ¿no? Verbalmente, o sea, y eso me ponía a veces triste o el pobre llegaba muy cansado, ¿no? O sea, darle lástima o darle sentimiento a lo que estás escribiendo. En vez de poner emojis, claro, transmiten muchas cosas los emojis, pero en una historia, pues no puedes, digamos, ese recurso se ve algo, in- pues no profesional, ¿no? No es muy, no es muy profesional, básicamente. Reduzcámoslo a eso. Y pues yo me preocupaba mucho por él, así que cuando yo iba a la escuela no comía para quedarme el dinero de mi recreo y pues lo estaba guardando para comprar algo. Ah, ok, dice. Yo iba a la escuela, yo me preocupaba mucho por él, así que cuando yo iba a la escuela no comía para quedarme el dinero de mi recreo y pues lo estaba guardando para comprar algo. Así que decidí consentir a mi papá y tratarlo como un bebé, ya que los domingos no trabajaba y decidí comprarlos en la mañana a las 8. Ya que él aún no despertaba, fui a comprar y compré unos pañales. Pero me llamaron unos la atención. Unos tenían dinosaurios y llevaba 8 pañales. Me dijeron que eran para adultos. Y yo le pregunté que a cuánto costaban. Y me costaron que a 789 pesos. Y yo llevaba como 900 pesos. Imagínate cuántos recreos no comió este chico por ahorrar para comprar pañales ABDL que pues estaban curiosamente en la tienda, ¿no? Y así. Y bueno, y los compré y me sobró dinero, así que compré un chupete y un babero de allí. Y yo me acuerdo que me sobraban como 9 pesos para irme en bus. Y me bajé en mi calle. Me tardé como una hora y media, llegué a las 9:30, entré silencioso
para que mi papá no se levante. Y pues los fui a esconder y preparé el desayuno. Desayunamos y empezamos a platicar de la escuela, de su trabajo. Le contaba que cómo se sentía en el trabajo, ya que yo le decía que no trabaje tan duro porque yo me preocupaba después de eso. Me dijo que lo habían invitado a una fiesta. Me dijo que si quería ir y yo le contesté que no, porque no me gustan las fiestas, porque él siempre llega borracho. Así que hice un plan cuando llegué a casa. Cuando llegue a casa, aquí está hablando en pasado. Es que, bueno, ustedes lo están notando seguramente, por como estoy leyendo, de que, pues sí, le faltan muchas comas, muchos acentos, ¿no? Algunas cosas que deberían estar en pasado lo ponen presente. Esto debería estar en pasado con un acento aquí. Llegué a casa. Cuando llegué a casa, cuando llegue, no, es que es cuando llegué en pasado pretérito activo, no sé cómo se llama eso. Cuando llegue, no, es en futuro. Cuando llegue a casa y se vaya a acostar, a cortar, a acostar, le quitaré sus pantalones y le pondré los pañales, el chupón y el babero, ya que él tiene el sueño pesado, y tenía una playera del escudo del Capitán América de él, y se la pondría también a él para que se viera como un bebé. Y bueno, él llegó a las 11 de la noche, solo se fue a acostar, se acostó con todo y tenis. Y bueno, empezó mi plan. Primero, esperé que pasaran unos 30 minutos para que duerma bien, y después de eso, solo lo empecé a mover para ver si se despertaba. Y dije, es el momento, y fui a traer los pañales, el chupón, el babero y la playera. Y luego, con mucho cuidado, le quité sus tenis, luego los pantalones y el problema era el boxer. Así que, como vi que a los bebés les ponían talco, agarré un talco que teníamos allí guardado en su mueble. Después, con mucho cuidado, le empecé a quitar los boxers. Y luego le puse encima el pañal y pues le eché talco y salió todo bien. Y ahora el problema era la playera. Pero bueno, se me ocurrió volver a ponerle sus boxers y sus pantalones se los puse y el chupón y el babero y ya no se los... bueno, perdón, aquí como que falta una coma. Y el chupón y el babero ya no se los puse, ya no se los pude poner, puse, ya no se los pude poner. En la mañana, despertando, me hice el desayuno como siempre y mi papá, 10 minutos después, solo se levantó y no sentía nada. Yo solo lo veía y pensaba que tenía el pañal. Él fue al baño y creí que no se percató, sí, que tenía el pañal. Así que cuando se dio cuenta, ya se había hecho del uno y del dos. ¿Qué? ¿Cómo? Me dijo que, me dijo que quién le había puesto ese pañal y yo solamente le contesté que yo le pedí perdón porque me preocupaba mucho de su trabajo y le dije que yo solo lo quería consentir porque lo amo y él me entendió y solo me dijo que ya no lo volvería a hacer y le dije, ¿te lo vas a quitar, papá? Y solo me contestó, ¿quieres jugar? Solo lo vi con los ojos y le dije, ¿a qué? Él me dijo que si lo quería cuidar y yo le dije que sí. Supongo que aquí falta un punto, ¿no? Nos la pasamos jugando ese día hasta que solo me dijo, hijo, ya me pesa mucho este pañal. Dijo que era hora de que se lo vaya a quitar. Y se lo fue a quitar en el baño y solo lo vio y se sorprendió de ver lo lleno que estaba. Y me lo enseñó y me dijo, hijo, que si, que si lo había ido a comprar, que si solo había ido a comprar un solo pañal. Y yo, con toda la verdad, le contesté que compré un paquete y me dijo que cuando me vea muy estresado, que solo le diga a él y que solo le diga y él se los pondrá, porque no le gustó. Cabrón, perdón, es que acá está difícil de entender. Y él me dijo que cuando me vea muy estresado, que solo le diga y él se los pondrá, porque no le gustó que lo haya visto así desnudo. Ok, ya. Y le dije, está bien, papá, y le entregué el paquete. Y le dije que también tenía un chupete y un babero, y él solo se rió. Y bueno, desde aquí ya no ha pasado nada, ya no hemos vuelto a hablar de eso. Y aquí siguen los pañales. Y pues así se quedó. Ya no decimos ni una palabra de eso. Bueno, gracias, bye. Bueno, historia extraña, ¿no?
pero tiene cosas interesantes de alguna forma. Hola, saluditos a Sael. También justo Sael tiene ahí una ilustración de esta historia en particular, ¿no? Del Naruto humillado por Boruto, ¿no? Ya la vi en Twitter, pero ya no la pude copiar. Entonces, pues bueno, ahí la dejé. Pero pues sí, es muy frecuente, como les digo, esta dinámica de rol reversal entre padre e hijo y así, con este escenario de Naruto y Boruto y así. Es muy común. Pero bueno, pues volviendo a esta historia, es una historia bastante corta, no es muy larga. Vamos a ver cuántas palabras serán. A ver si nos da aquí el contador de, a ver, extensiones, complemento. A ver, no me sale contar palabras, aquí está. Palabras 841. Es muy corto, es muy cortito. Vale, 841 palabras. Vamos a ver qué le podemos mejorar a esta historia. Era un sábado 23 de octubre del 2025. Mi papá había llegado del trabajo y siempre llegaba y aquí te digo, podemos darle más sentimiento a la cosa. Y el pobre siempre llegaba muy cansado. ¿Sí? Le quitamos el emoji y pues yo me preocupaba mucho por él. Y pues yo me preocupaba mucho por él. Así que cuando Así que cuando yo iba a la escuela no comía para quedarme el dinero de mi recreo y pues lo estaba guardando para comprar algo. Aquí esto pues se me puede hacer un poco extraño, ¿no? O sea, el protagonista aquí es un niño, puede ser, es un adolescente, dice que va a la escuela, entonces pues sí, supongo que puede ser un niño, ¿no? Pero podemos, no sé, modificar eso. Podemos dejarlo en algo más, no sé, padre e hijo de una edad tal vez, pues ambos adultos, ¿no? Digamos que es, no sé, un joven que trabaja, ¿no? Que, sí, que es un trabajador, ¿no? Y que tal vez es joven, puede tener 18 20 años, ¿no? Y su padre, no sé, unos 30 40 años, ¿no? Algo así. Era un sábado 23 de octubre del 2025. Mi papá había llegado del trabajo y el pobre siempre llegaba muy cansado, muy cansado. Y pues yo me preocupaba mucho por él. Así que ahorrando un poco del dinero de mi trabajo, decidí, 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 es cuando es un verbo en pasado, es que es decidí, ¿no? Y aquí el él tiene este acento. Así que ahorrando un poco del dinero de mi trabajo, decidí solucionar eso y consentir un poco a mi papá. Solucionar eso. Aquí como vamos a tener varias is, vamos a quitar una i y vamos a poner una coma. No, así que ahorrando un poco del dinero de mi trabajo, decidí solucionar eso. Consentir un poco a mi papá y tratarlo como un bebé, ya que los domingos no trabajaba. A ver, y tratarlo como un bebé. Punto. ¿Sí? Ahí está. Ya que los domingos decidí. Ah, bueno, aquí lo escribimos mal. Ahí está, decidí. Ya que los domingos no trabajaba, vamos a darle un espacio aquí porque ya es otra cosa. Ya que los domingos no trabajaba, decidí comprarlos en la mañana, a las 8 en la mañana, coma, a las 8, ya que él aún no despertaba. Ya que él aún no se despertaba, fui y compré unos pañales. Pero me llamaron unos la atención, unos que tenían unos dinosaurios y llevaban 8 pañales. Me dijeron que eran para adultos. Y yo le pregunté a cuánto costaban.
y me costaron 789 pesos. Muy específico, ¿eh? Y yo llevaba como 900 pesos y los compré. Y me sobró dinero. Ok. Bueno, aquí hay siempre que jugar con la verosimilitud, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? A que qué tan real suena la historia o qué tan real puede ser la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos cuenta un poco, ¿no? O sea, aparte de que el personaje podría ser un niño, podemos suponer que puede ser un niño o un joven muy pequeño, ¿no? Porque pues hablaba de la escuela. Ya lo cambiamos y pusimos que es un joven trabajador, ¿no? De alguna forma no especificamos eso, pero pues está diciendo un poco del dinero de mi trabajo, decidí solucionar eso, ¿no? Eh, bueno, digamos aquí vamos a poner algo más realista, ¿no? Porque aquí como que nos dice de que fue a la tienda, fue a una tienda, tal vez una farmacia, allí encontró pañales, ¿no? Y preguntó y resulta que tenían dibujitos de dinosaurios y justo pues eran de adulto, venía un paquete de 8 piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí suena muy irreal, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito más real, aterrizarlo a nuestra realidad y digamos que la persona esta compra pañales, no sé, en internet, ¿no? Es lo más lógico para mí. Dice, ya que los domingos no trabaja, decidí comprarlos con antelación, con antelación para que me llegaran en la mañana, ¿sí? En la mañana. Ajá. Ya que mm, normalmente despertaba hasta casi la tarde. Ujú. Ok, punto. Ya que los domingos no trabajaba, decidí, ujú, decidí comprar, comprar pañales con antelación para que me llegaran en la mañana, ya que normalmente despertaba hasta casi la tarde. Los conseguí en una página especializada en pañales de adultos con temática de bebé. Ajá. Cosa que me llamó bastante la atención, digamos. Ajá. Bueno, borramos eso. Vamos a decir, había unos que tenían dinosaurios, y llevaban 8 pañales por paquete. Ujú. Aquí nos vamos a decir, me dijeron que eran para adultos y le pregunté que cuánto costaba. Ok. Esto de poner precios o especificar cosas como tamaños de lugares, eh, dar muchas especificaciones que pueden ser, digamos, importantes o redundantes o no, pues es algo ambiguo, ¿no? O sea, no aporta ni te quita, ni, bueno, sí te quita mucho, sí te quita algo de atención de las personas porque dicen, oye, este dato que a mí que me importa, ¿no? Y te puede quitar un poco de la magia de, oye, poner muchos detalles como que abruma, ¿no? Y puede ser que podamos mejorar una historia si le quitamos detalles, ¿no? Podemos, claro, los detalles son importantes si nos ayudan a la verosimilitud, si nos ayudan a construir el mundo, si nos ayudan a construir la historia y hacerla creíble de cierta forma, ¿no? Pero exagerar, por ejemplo, en ponerle 789 pesos, punto 50 centavos, me llegó la factura tal correo y todas esas cosas, ponerle demasiado detalle, aburre, ¿no? Entonces, pues, no sé.
Aquí es lo que vamos a ver si lo dejamos o lo quitamos. A ver, cosa que me llamó bastante la atención. Había unos que tenían unos dinosaurios y llevaban 8 pañales por paquete. Yo creo que aquí lo de 8 pañales por paquete está bien porque en el futuro recuerdo que el personaje hablaba de que su papá le preguntó, oye, ¿compraste solo uno o compraste más, no? Y él le dice, no, sí compré todo el paquete, ¿no? Entonces, pues creo que a eso sí aporta porque es un detalle que se puede, pues, notar después, ¿no? Pero esto del precio, pues como que no tiene mucha relevancia. Ok, mm, ok. Me dijeron que eran para adultos y le pregunté cuánto costaba. Borramos eso. Digamos, no costaron menos de lo que esperaba, podríamos decir. Ujú. Costaron menos de lo que me esperaba. Y me sobró algo de dinero. Así que compré un chupete y un babero de allí mismo. De la misma tienda. Aquí dice, yo me acuerdo que me sobraron como 9 pesos para irme en bus. Esto ya no tiene utilidad, ¿no? Y me bajé en mi calle, me tardé como una hora y llegué a las 9:30. Ok. Digamos que el paquete llegó a las 9:30. ¿Qué tal eso? ¿Sí? Ajá. A pesar de digamos, mi planeación, el paquete llegó justo el día esperado, pero tardó un poco, llegando a las 9:30 de la mañana. Lo recibí en silencio, ajá, silencio, cuidando no despertar a mi papá, ¿no? Ajá. Mm. Los fui a esconder y preparé el desayuno. Preparé el desayuno. ¿Sí? Desayunamos y empezamos a platicar de, digamos, de nuestros trabajos, ¿no? De nuestros trabajos. Punto. Le contaba de cómo se sentía en el trabajo. Aquí es más bien le pregunté, ¿no? Pregunté que cómo se sentía en el trabajo. Le pregunté que cómo se sentía en el trabajo, ya que, ya que yo decía que no trabajé tan duro. Ajá, le dije que, ok, le insistí, muy bien. Le insistí que no trabajara, trabajara tan duro. Después de lo cual, e ignorándome como siempre, me dijo, me dijo que lo habían aquí es con H y la
B. Lo habían invitado a una fiesta. Aquí vamos a ver. Me preguntó más bien. Me preguntó que si quería ir. Y yo le contesté que no. Me preguntó que si quería ir. Y yo le contesté que no. Porque no me gustaban, no digamos las fiestas, sino esas fiestas. Que no me gustaban esas fiestas porque él, ahí está, ese es el caso, ¿no? Porque él siempre llegaba borracho. Ujú. Mm, Bueno, digamos que aquí pasó algo, ¿no? Como que él llegó del trabajo o tal vez llegó de la fiesta. Vamos a suponer que pasó eso, de que justo, pues él llegó de la fiesta, ¿no? Y pues llegó muy cansado, ¿no? Digamos, llegaba borracho. A pesar de mi queja, él decidió ir a la fiesta, cosa que me sirvió para echar a andar mi plan, digamos, ¿no? Y aquí es cuando metemos esto, ¿no? Cuando, cuando llegó, cuando llegó a casa y se fue a acostar, le quité, ok, no, creo que aquí está contando su plan, ¿no? Bueno, vamos a ver. A pesar de mi queja, él decidió ir a la fiesta, cosa que me sirvió para echar a andar mi plan. Cuando llegue, cuando llegue a casa y se vaya a acostar, le quitaré sus pantalones y le pondré los pañales, coma, el chupón y el babero, ya que él tiene el sueño muy pesado. Ya que él tiene el sueño pesado y tenía una, ya que él tiene el sueño pesado. Punto. Recordé que él tenía una pelea del escudo del Capitán América. Ok, de él, esto ya es redundante. Y se lo podría también, y se lo podría poner también a él para que se viera aún más, se viera, ahí está, aún más como un bebé. Y bueno, como un bebé, punto. ¿Sí? Eh, Finalmente llegó la hora. Él se apareció en casa hasta, hasta las 11 de la noche, ¿no? Hasta las 11 de la noche. Fue directamente a acostar, a acostar, derrumbándose en la cama, porque aquí estamos usando, ya usamos el verbo acostar, ¿no? Entonces, pues, otra vez decir se acostó, pues es redundante, ¿no? Entonces, pues aquí lo que podemos usar es justamente buscar algún verbo o alguna frase que sea un sinónimo de esto mismo, ¿no? Se acostó. Pues podemos decir se derrumbó en la cama, ¿no? Se derrumbó bo-
en la cama con todo y tenis. ¿Sí? Quitamos el emoji aquí. Con todo y tenis. Punto. Digamos, bueno, y aquí pondré otra vez. Y bueno, empezó mi plan. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a decir que tenía ansias, ¿no? Por empezar. Dice, y bueno, empezó mi plan. No, vamos a decir, tenía tan pronto lo vi en el colchón, quise empezar con el plan. Pero primero esperé en pasado, tiene acento. Primero esperé que pasaran, al menos, esperé que pasaran al menos unos 30 minutos para que durmiera, para que durmiera bien y después de eso, durmiera bien. Y después de eso solo empecé a mover para ver si se despertaba. Ok. Al notar que no se movía o reaccionaba a mi, digamos, a mi insistencia, a mis picoteos, no sé. Podemos ponerle a eso, a mi insistencia, a mi insistencia. mm, Supe que era el momento. Supe que era el momento. Punto. Traje los pañales. Traje, traje los pañales, el chupón, el babero y la playera. Luego, con mucho cuidado, le quité sus tenis. Vamos a poner aquí, pues está pasando las cosas. Entonces podemos quitar ese verbo de luego. Dice, con mucho cuidado, le quité, aquí llevo un acento, le quité sus tenis y luego los pantalones. Y el problema, ok, le quité sus tenis y le quité sus tenis, con mucho cuidado le quité sus tenis, coma. Luego los pantalones. Y el problema fue el boxer, ¿no? Y el problema fue el boxer. Carita derretida. Supongo que aquí se refiere a la incomodidad, tal vez, ¿no? Ok. Ujú. Le quité el boxer. Como pude y sin ver, se lo dé. Y digamos eso, ¿no? Ujú. Ok. Recordé en algún momento, un momento, recordé en algún momento que los bebés les ponían talco, coma. Agarré, con acento en la E, un talco que teníamos allí guardado en su mueble de buró. Punto. Después, coma, con mucho, pero mucho cuidado, lo empecé, con mucho cuidado, coma, le empecé a quitar los boxers. Bueno, ese ya fue. Con mucho cuidado. Eh, Ahí está. Ujú. Le rocié talco más bien. Le rocié algo de talco en el interior del pañal. Ajá.
y pues le eché talco. Le eché y, mm, y sobre su piel. Ajá, bañar. Vamos a ver el bebés. Y todo salió todo bien. Y ahora el problema era la playera. Ok. Ujú. Todo parecía ir bien. Bien. Coma. Quizá no tanto con el tema de, de la playera. Coma. Pero bueno, logré ponérsela luego de batallar un poco, ¿vale? Logré ponérsela luego, poner, ponérsela. No sé por qué no reconoce pues esa palabra, pero existe. Oli Botaski, Oli, Oli. Bueno, andamos aquí. Dice, ujú. Y sus pantalones se les puse y el chupón y el babero ya no sé, ok. Luego de batallar un poco, se me ocurrió volver, ok, bueno, voy a batallar un poco. Vamos a separarla. Se me ocurrió, al final, volver a ponerle sus boxers y su pantalón. Y su pantalón. Ok, sí. El chupón y el babero ya no se los pude poner. Porque simplemente ya estaba yo muy cansado de intentar moverlo. De mover su, su cuerpo. ¿Sí? Aquí podemos poner un comentario para que conozcamos un poco la personalidad de nuestro narrador o de nuestro personaje, ¿no? Bueno, aquí podemos decir, bueno, ya no se lo puso en el cuento original, digamos, no se lo puso porque sí, no explica más, ¿no? Pero pues aquí podemos decir, bueno, es que ya le había puesto la playera, ya le había puesto un pañal a su papá, ¿no? Ya le había puesto talco, ya le había quitado la ropa, pues era un proceso muy cansado, muy tedioso, ¿no? Entonces, pues, eso es una buena explicación de por qué ya no le puso el chupón y el babero, ¿no? El chupón y el babero ya no se los pude poner, porque simplemente ya estaba yo muy cansado de mover su cuerpo. Ajá. Lidiar con un bebé, digamos, de casi 100 kilos, era muy complicado. Era muy complicado, ¿sí? Ahí está. En la mañana, en la mañana, despertando, hice el desayuno, digamos. Hice el desayuno como siempre. En la mañana despertando, hice el desayuno como siempre. Hice el desayuno como siempre. Ajá. Aquí ponemos mi papá. 10 minutos después solo se levantó. Ok, no. Mi papá, pues digamos, antes había dicho que se levantaba muy tarde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar eso y vamos a decir eso. Mi papá despertó casi a mediodía
día, como siempre, que se va a, que se va de borrachera. Ujú. Ok. 10 minutos después solo se levantó y no sentía nada. Yo solo veía y pensaba que él tenía el pañal. Él se fue al baño y creí que no se percató que tenía el pañal, así que cuando se dio cuenta ya se había hecho del uno y del 2. Ok. Mi papá despertó casi al mediodía. Ajá. Como siempre que se va de borrachera. Ok. Y aquí comenta como que en cierto momento el papá fue al baño, ¿no? Y no se dio cuenta de que traía el pañal y se hizo y lo usó, ¿no? Sin querer. Pero bueno, está raro eso, ¿no? Un poco de que cómo no te vas a dar cuenta, ¿no? Pero sí. Mm, ok. Mi papá despertó casi al mediodía, como siempre. Entonces, pues aquí tenemos una oportunidad de narrar algo interesante. Vamos a ver. En la mañana, despertando, hice el desayuno como siempre. Mi papá despertó casi al mediodía. Mi mamá, bueno, aquí. En la mañana, despertando, hice el desayuno como de costumbre, más bien. Como, o aquí podemos poner, mi papá despertó casi al mediodía, como de costumbre. Ahí está. Para no repetir como siempre, ¿no? Como de costumbre. Que se va de borrachera, ¿sí? Supongo que me quedé esperando el momento en el que se percatara de que llevaba un pañal. 10 minutos después de que se levantó, ahí está. Ajá, sí. 10 minutos después de que se levantó, es uno, escuché un grito desde el baño. Desde el baño. Preguntando desconcertado sobre por qué llevaba puesto pañal. Un pañal. Punto. ¿Sí? Digamos. Digamos. Aquí es donde se va a poner interesante, ¿no? O hay diversión un poquito, por lo menos para mí, en este caso narrativa, ¿no? En la mañana despertando hice el desayuno como siempre. Mi papá despertó casi a mediodía, como de costumbre que se va. Como de costumbre cuando se va. Como de costumbre que se va de borrachera. Mi papá despertó casi al mediodía, como de costumbre cuando se va de borrachera. Cuando se va de borrachera. Me quedé esperando el momento en el que se percatara de que llevaba un pañal. 10 minutos después de que se levantó, escuché un grito desde el baño, preguntando desconcertado sobre por qué llevaba puesto un pañal. ¿Por qué llevaba puesto un pañal? Divertido por aquello, me asomé al baño, solo para encontrarlo con un pañal ya mojado, ya mojado. Ok, ya mojado. Digamos sí, ya mojado, ¿no?
Ajá. Mm, ok, muy bien. Aquí dice, me dijo quién le había puesto pañal, ese pañal. Y yo solamente le contesté que yo le pedí perdón porque me preocupaba mucho de su trabajo. Y le dije que yo solo lo quería consentir porque lo amo y él me entendió. Ok, solo me dijo que ya no lo volvía a hacer. Y le dije, ¿te lo vas a quitar, papá? Ok, muy bien. Aquí hay una conversación padre-hijo y todo el show, ¿no? Así que aquí podemos, pues, usar un poco de eso, ¿no? Me dijo que quién le había puesto un pañal. Ok. En este cuento no hay diálogos, porque normalmente pues podemos poner los diálogos así, ¿no? Y podemos decir, oye, tú me pusiste un pañal, tú me pusiste un pañal, y podemos decir aquí, preguntó papá con un rostro enfadado, ¿no? Podemos hacer eso. Pero en esta narración, en este cuento, no estamos usando diálogos, estamos narrando todo lo que pasó como si se lo contáramos a un amigo, ¿no? Y no nos ponemos a veces aquí a decir, oye, pues pasó esto y él me dijo esto y así, ¿no? Sino que pues lo platicamos, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, pues aquí podemos ponerle, digamos, me, me vio por cara de desconcierto y me preguntó, ay chinga, preguntó si yo había hecho, si yo lo había, si yo le había puesto aquello. Ahí está. Me vio con cara de desconcierto y me preguntó si yo le había puesto aquello. Fui completamente sincero con, con él. Admi, ok, le digamos, me disculpé, me disculpé por, me disculpé, ok, o le pedí perdón, como tal, como dice en el texto original, ¿no? Perdón, ajá, pero le aclaré que todo era un intento, ay, perdón, ¿qué pasó? Un intento de, que se relajara un poco, consentirlo, ajá, consentirlo, ujú, consentirlo y cuidarlo, porque lo amaba y me preocupaba mucho, ajá, me preocupaba mucho de él, punto, ¿sí? Digamos eso, ok. Ujú. Él me entendió y solo me dijo, ok. Luego de un silencio incómodo, él pareció entenderme. Él pareció entenderme. Y solo me dijo que ya no lo volviera a hacer.
Y le dije, ¿te lo vas a quitar, papá? Bueno, vamos a ver. Mm, Le pregunté que si se iba a quitar el pañal. Su respuesta fue una negativa, moviendo cabeza, moviendo la cabeza y preguntarme, cabeza, lo cual me sorprendió mucho. Ujú. Me dijo que hacía mucho tiempo no hacíamos actividades juntos, y que si yo quería jugar algún videojuego o algo. Ujú. Solo vi a los ojos y le dije, ¿qué? Él me dijo que si lo quería cuidar y yo le dije que sí, nos la pasamos jugando ese día hasta que solo me dijo, hijo, ya me hace mucho ese baño. Ok, ok. Él me dijo que sí lo quería cuidar y yo le dije que sí. Punto. Aquí es donde lleva un punto, ¿no? Nos la pasamos jugando ese día hasta que solo me dijo, hijo, ya me pesa mucho ese baño. Ok, vamos a ver. Su respuesta fue una negativa moviendo la cabeza, lo cual me sorprendió mucho. Me dijo que hacía mucho tiempo que no hacíamos actividades juntos y que si yo quería jugar algún videojuego o algo. Ok. Ujú. Ok, aquí podemos cortar eso. Bueno, me dijo que se lo vean para que se vea qué tal. Ok. Nos la pasamos jugando todo el día. Para mi propia sorpresa, nos la pasamos jugando ese día. Nos pasamos jugando todo ese día. Hasta ya muy avanzada la tarde, se, mi papá se levantó del asiento y solo me dijo, solo me dijo mm, que ya le pesaba mucho ese pañal. Dijo que era hora de que se lo fuera a cambiar. De- ya que era, dijo que era hora de que se lo fuera a quitar, dijo que era hora de quitárselo. Vamos a ver, de quitárselo, ¿no? Dijo que era hora de quitárselo y se lo fue
Ok. Y se lo fue a quitar en el baño. Ujú. Ujú. Cuando regresó, cuando regresó, eh, me contó, me contó que se sorprendió de ver lo lleno que estaba, lleno que estaba. Me lo enseñó ya envuelto y cerrado y me dijo, y cerrado, era bastante enorme y pesado. Ujú. Preguntó que si solo había, aquí es otra vez, había, con H, había, preguntó que si solo había ido a comprar, preguntó que si solo había ido a comprar un solo pañal y yo con toda la verdad le contesté que compré un paquete, ujú, paquete, a lo cual me dijo que cuando lo viera, que cuando lo viera muy estresado, muy estresado, que solo le dijera, y él se los pondría, y él se los pondrá, se los pondría, porque, se los pondría, coma, porque no le gustó eso de que yo lo haya visto desnudo. Ok, eh, porque no le gustó eso de que yo lo haya visto así desnudo, ¿ok? Eh, lo cual me pareció divertido ver y un poco incómodo. Punto. Le dije que estaba bien, ok. Le dije que estaba bien, que estaba bien. Y le entregué el paquete. Ujú. Le hablé también del chupete y del babero, y del babero. Y él solo se rió, y él solo se rió. Desde entonces, desde aquello, coma, ya no ha pasado nada. Ya no hemos vuelto, ya no hemos vuelto a hablar de eso, ya no hemos vuelto a hablar de eso. Y aquí siguen los pañales, y aquí siguen los pañales. Curiosamente, curiosamente, van desapareciendo, desapareciendo uno a uno.
desapareciendo uno a uno, sin yo darme cuenta. Y pues así quedó. Ok. Y pues así quedó. Ya no hicimos ni una palabra de eso. Y bueno, gracias, bye. Podemos borrar eso y ponerle, no sé. A ver. Curiosamente, desde aquello ya no ha pasado nada. Y él solo se rió. Incómodo, ok. Desde aquello ya no pasó nada. Ya no hemos vuelto a hablar de eso. Y aquí siguen los pañales. Curiosamente, van desapareciendo uno a uno. Sin yo darme cuenta. O realmente, fingiendo que no me doy cuenta. Quizá papá no está muy a gusto de aceptar. Le gustó ser bebé por un día. Y bueno, al menos intentaré tenerle listo más pañales para cuando se terminen estos. Ahí está. Me gusta esto. ¿Vale? Fingiendo. Ok. Muy bien, muy bien. Corregimos, corregimos algunos. Percataron, mediodía. Pantalón. Estaba muy. O simplemente ya estaba yo muy cansado. Bueno, vamos a ver. Después, vamos a poner aquí después. Estaba tan. Yo trabajaba, le insistí que yo trabajaba tan duro. Vamos a ponerle aquí. Como, ahí está. Día, el acento. Temática, ahí está. Página. Compré. Con acento en la E porque es pasado. Ahí está. Vamos a ver, teníamos 820 palabras más o menos. Vamos a ver en cuántas quedó. Vamos a ver, herramientas, contador de palabras. 968 palabras. Creo que unas 100 palabras más o menos. Es lo que podemos ver. Yoshi, Oli, saluditos. Bueno, vamos a leer por último. Ustedes ya escucharon cómo era la historia original. O si no, pueden regresar al video y comprobar cómo era la historia original. Pero pues vamos aquí a leer un poquito de, de cómo es esta historia nueva, ¿no? Que escribimos. Bueno, no es historia nueva, sino es un poco edición de la historia de Alex, ¿no? Que espero que a Alex o a la gente que escribe historias ABDL les sirva un poquito estos consejos. Ya vieron cómo fue un poco la estructura, de qué cambiamos, de qué hicimos, ¿no? Para que la historia pues se viera, se leyera diferente, ¿no? Vamos a ver un poquito, pues, cómo quedó. Vamos a ver. Le puse pañal a mi papá. Esa así es como le puso el nombre original de la historia Alex, ¿no? Dice, era sábado 23 de octubre del 2025. Mi papá había llegado del trabajo y el pobre siempre llegaba muy cansado. Y pues yo me preocupaba mucho por él. Así que, ahorrando un poco el dinero de mi trabajo, decidí solucionar eso. Consentir un poco a mi papá y tratarlo como un bebé. Ya que los domingos no trabajaba, decidí comprar pañales con antelación para que me llegaran en la mañana, ya que normalmente despertaba hasta casi la tarde. Los conseguí en una página especializada en pañales de adultos con temática de bebé, cosa que me llamó bastante la atención. Había unos que tenían dinosaurios y llevaban 8 pañales por paquete. Costaron menos de lo que me esperaba y me sobró algo de dinero, así que compré un chupete y un babero en la misma tienda. A pesar de mi planeación, el paquete llegó justo el día esperado, pero tardó un poco. Llegó a las 9:30 de la mañana. Lo recibí en silencio, cuidando de despertar a mi papá. Los fui a esconder y preparé el desayuno. Desayunamos y empezamos a platicar de nuestros trabajos. Le pregunté de cómo se sentía en el trabajo. Le insistí que no trabajara tan duro. Después de lo cual, e ignorándome como siempre, me dijo que lo habían invitado a una fiesta. Me preguntó que si quería ir y yo le contesté que no, porque no me gustaban esas fiestas, porque él siempre llegaba borracho. A pesar de mi queja, él decidió ir a la fiesta, cosa que me sirvió para echar a andar mi plan. Cuando llegué,
cuando llegue a casa y se vaya a acostar, a, aquí es a acostar, le quitaré sus pantalones y le pondré los pañales, el chupón y el babero, ya que él tiene un sueño pesado. Recordé, él tenía una playera del escudo del Capitán América y se lo podría poner también a él para que se viera, aún más como un bebé. Finalmente llegó la hora. Él se apareció en casa hasta las 11 de la noche. Fue directamente a acostarse, acostarse. Se derrumbó en la cama con todo y tariz. Tan pronto lo vi en el colchón, quise empezar con el plan, pero primero esperé que pasara al menos unos 30 minutos para que durmiera bien y después de eso solo lo empecé a mover para ver si se despertaba. Al notar que no se movía o reaccionaba a mi insistencia, supe que era el momento. Traje los pañales, el chupón, el babero y la playera. Con mucho cuidado le quité sus tenis, luego los pantalones y el problema fue el boxer. Como pude y sin ver, se lo quité. Recordé en algún momento que a los bebés les ponían talco. Agarré un poco de talco que teníamos allí guardado en su mueble de buró. Después, con mucho, pero mucho cuidado, le rocié algo de talco en el interior del pañal y sobre su piel. Todo parecía ir bien, quizás no tanto con el tema de la pelea, pero bueno, logré ponérsela luego de batallar un poco. Se me ocurrió al final volver a ponerle sus boxers y su pantalón. El chupón y el babero no se los pude poner, porque simplemente ya estaba yo muy cansado de mover su cuerpo. Lidiar con un bebé de casi 100 kilos era muy complicado. En la mañana despertó, en la mañana despertando hice el desayuno como siempre. Mi papá despertó casi al mediodía, como de costumbre cuando se va de borrachera. Me quedé esperando el momento en el que se percatara de que llevaba un pañal. 10 minutos después de que se levantó, escuché un grito desde el baño, preguntando desconcertado por qué llevaba puesto un pañal. Divertido por aquello, me asomé al baño, solo para encontrarlo con un pañal ya mojado. Me vio con cara de desconcierto y me preguntó si yo le había puesto aquello. Fui completamente sincero con él, le pedí perdón, pero le aclaré que todo era un intento de que se relajara un poco, por sentirlo y cuidarlo, porque lo amaba y me preocupaba mucho de él. Luego de un silencio incómodo, él pareció entenderme y solo me dijo que ya no lo volviera a hacer. Le pregunté que si se iba a quitar el pañal. Se iba a quitar el pañal. Su respuesta fue una negativa moviendo la cabeza, lo cual me sorprendió mucho. Me dijo que hacía mucho tiempo no hacíamos actividades juntos y que si yo quería jugar algún videojuego o algo. Para mi sorpresa, nos la pasamos jugando todo ese día hasta que ya muy avanzada la tarde, mi papá se levantó del asiento. Solo me dijo que ya le pesaba mucho ese pañal. Dijo que era hora de quitárselo y se fue a quitar y se lo fue a quitar al baño. Cuando regresó, me contó que se sorprendió de ver lo lleno que estaba. Me lo enseñó ya envuelto y cerrado. Era bastante enorme y pesado. Preguntó que si solo había ido a comprar un solo pañal, y yo con toda la verdad le contesté como compré un paquete, a lo cual me dijo que cuando lo viera muy estresado, que solo le dijera y él se los pondría, porque no le gustó eso de que lo haya visto así desnudo, lo cual me pareció divertido y un poco incómodo. Le dije que estaba bien y le entregué el paquete. Le hablé también del chupete y del babero y él solo se rió. Después de aquello ya no pasó nada, ya no hemos vuelto a hablar de eso y aquí siguen los pañales. Curiosamente van desapareciendo uno a uno, sin yo darme cuenta, o realmente fingiendo que no me doy cuenta. Quizás papá no está muy a gusto de aceptar que le gustó ser bebé por un día. Y bueno, al menos intentaré tenerlos listos, tenerle listos, más bien, tenerle listos más pañales para cuando se terminen estos. Punto. Y pues ya, así termina la edición que le hicimos a la historia de Alex. Pues yo espero que les haya gustado esto, hayan aprendido un poquito conmigo y así también acerca de cómo es todo este proceso de pues la reescritura, ¿no?, de una historia BDL, ¿no? Es un poco así. Ay, ya me está dando un poquito de sueñito, pero pues igual aquí hemos estado. Aquí seguimos platicando con ustedes y haciendo cosas, pero pues sí. Eh, dice, perdón por si ves que no veo tu stream, ya que en estos momentos me tengo que ir a dormir. No te preocupes, amigo, ya es algo tarde, yo lo sé. Entonces, pues sí. Eso pasa, eso pasa. Y bueno, pues ya nos vamos yendo. Se les agradece mucho que estar aquí conmigo.
pues esta vez estuvimos usando este pañuelito, ¿sí? Pues no me ha tocado todavía mojarlo y así. Tal vez me vieron moviendo las piernas un poquito porque pues sí, como que traía ganas de soltarlo, pero no lo hice. Ahorita yo creo que es buen momento para soltar esas tensiones, ¿no? Como el papá de la historia y así. Pero pues se tiene que un poquito. Vemos que pues es un pañal que es mediano, ¿sí? Me queda justo, entonces me queda a los lados, ¿sí? Eh, y pues es muy bonito. Es este que es Kido, que es parecido a los de Abu, ¿no? Pero es un poco diferente. Es como un pañal simple con esta etiqueta bonita de ositos, que me gusta mucho, es muy lindo, ¿sí? Tiene estos detallitos azules, que también lo hacen ver bonito. Y bueno, pues nada, ya lo llevamos un poquito aquí mientras platicábamos. Se siente muy calientito. Pero bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí en este stream conmigo un ratito. Y pues nos vemos en el siguiente. Nos vemos mañanita. Mañana vamos a grabar un poquito más, platicar de más cosas, hacer más podcasts, hacer más grabaciones. Y pues yo espero que hayan disfrutado de pues un poco lecciones de escritura BDL, hayan aprendido un poquito. Pues hagan y creen más historias ABDL, ¿no? Yo estoy trabajando en muchas, en algunas que van a salir este año, en otras que pues ya por fin terminan, ¿no? Avanzamos y terminamos cosas que hace mucho tiempo que la gente me está pidiendo. Entonces, pues yo espero que me tengan paciencia. Ya para junio, julio va a haber muchas cositas. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente Little Note Podcast. Bye bye. Ahora sí nos falló el micrófono. Qué bueno.